a cada uno de los corazones que hoy seremos encendidos para brillar y ser puestos en alto para que todas las cosas sean establecidas conforme a lo que tú escribiste desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, porque tenemos identidad de hijos, porque nos sentamos a la mesa del Padre y hoy comemos de ella y bebemos de ti, Jesús. Que tu nombre sea exaltado y reconocido en todas las naciones. Amén. Sigo yo, ¿sí? ¿Correcto? España. Hermoso papito Dios, gracias por este día, gracias por bendecirnos. En nuestro corazón hay profunda adoración, Señor, profunda adoración por ti, Señor. Yo te pido que nos des profunda devoción, Señor, que nosotros seamos brecha en este país y en todas las naciones de la tierra, Señor. Yo te pido que sobreabunde tu amor, Dios mío, para nosotros, para nosotros también poder transmitir ese amor a las personas que tanto lo necesitan en cada nación. Señor, yo te pido que también nos prepares, Señor, prepares nuestros corazones, prepara nuestra mente, nuestros pensamientos y todo sea alineado de acuerdo a tu hermosa, perfecta y grande voluntad, Señor. Que nos prepares en este tiempo, Dios mío, y que seamos personas conformes a tu corazón, Señor, que cada día nos parezcamos más a ti, Dios mío, que podamos hacer tu voluntad como tú lo sueñas y que el cielo aplauda, Señor, aplauda por lo que está pasando aquí en la tierra y porque se está levantando tu reino, Señor. Yo te pido que cada día nosotros seamos más y más sensibles a tu hermosa voz, Espíritu Santo. No nos abandones nunca, Señor, ni siquiera por un instante, Señor. Perdona nuestros errores, Señor, pero igual yo sé que todo eso tú haces cosas maravillosas, Dios, de un vaso roto, tú haces cosas maravillosas y coge este vaso de barro, Señor, y transfórmanos a lo que tú quieres, Señor, y llévanos a lo grande, Dios, a lo majestuoso de Dios, porque yo sé y en mi corazón sé que nos quieres llevar a cosas grandes porque tú eres un Dios grande, nos quieres llevar a ser grandes espiritualmente, financieramente, Dios mío, a ser grandes en nuestra mente, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú guiando nuestros pasos, nuestros caminos. Dios, te pido por cada persona que está conectada en este momento y también por los que no están conectados, Dios, para que tú seas aquietando cada día más tus corazones, Dios, para poder hacer tu obra, Señor, y ayúdanos a dar lo mejor, Dios, a hacerlo con excelencia, Señor. Yo te pido que seamos personas de excelencia, que donde lleguemos impactemos, Dios mío, con tu luz, Señor, con tu luz, Dios, y que podamos hacer lo que tú sueñas, Dios, que tú sonrías, Señor, cada vez que nos veas porque estamos en alineados a esa perfecta y gran voluntad tuya, Padre Santo. Te pido por Nancy Santiago, por nuestro pastor Richard, por nuestro pastor James, gracias porque están ahí, Dios, y porque están siendo sensibles al corazón de Dios. Y gracias por esas ayudas que estamos recibiendo, Señor, por esas personas que nos están cubriendo espiritualmente, Dios. Gracias porque lo necesitábamos, Dios, y tú ves nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que en nuestro corazón siempre haya profunda devoción y también sometimiento, una sujeción bonita, Señor, hacia nuestros líderes, hacia nuestros pastores, Dios, que tengamos un corazón bonito y receptivo a lo que ellos nos digan, Dios, aunque así a veces nos tengan que corregir, Señor, que estemos siempre preparados, Dios, y sabemos que todo lo que venga es por nuestro bien y también por el bien de una nación, porque tú cuando nos ves a nosotros no estás viendo solo una persona, estás viendo una nación entera, Señor, y nos estás dando una responsabilidad grande. Entonces ayúdanos a ser coherentes, Dios, y con eso que nos estás dando, Dios mío, ayúdanos a entender la responsabilidad de lo que nos estás entregando, Dios, porque es tu reino lo que nos estás entregando, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre hermoso, por ser tan lindo, tan bello, por ser tan majestuoso, porque tú haces que nosotros nos levantemos, haces que tengamos ganas de vivir, haces que en nuestro corazón haya eterna felicidad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias.
Mañana tenemos otros 3 países, así que para no gastar más tiempo, dejamos este tiempo directamente con los pastores, con Jennifer Lluveris y Pastor Yacir Vargas con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, pastores. Dios me les bendiga mucho. Les mando un abrazo virtual y a todos los que están en este Zoom. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. En este momento voy a iniciar, pastor, con una pequeña palabra que el Señor colocó en mi corazón y luego le voy a entregar a mi esposo. Él estaba terminando de cumplir una asignación en el colegio para el que trabaja, pero ya terminó, ya por acá me hizo seña que terminó, así que yo comparto algo rapidito que tenía preparado para ustedes y luego entonces ya estamos juntos acá para que él también pueda compartir más amplio lo que él tiene preparado para este tiempo. Así que agradezco muchísimo, pastores James y María, por esta oportunidad, por la invitación y saben que también son muy especiales para nosotros y que esa experiencia de cómo nos conocimos nunca se nos ha olvidado, ni se nos va a olvidar. De verdad que Dios es muy, muy, muy bueno y felicito de manera especial a todo aquel que está conectado. De verdad, hoy lunes temprano, que podemos estar conectados para orar, para estudiar su palabra, para poder tener un tiempo de adoración genuina a nuestro Dios. Y eso tiene recompensa. Yo sé que eso tiene recompensa en nuestras vidas y no solamente en nosotros, sino en nuestras generaciones, en nuestras casas. Y hoy quiero compartirles así rápidamente la historia que se encuentra en Hechos, ya les digo, Hechos capítulo 16, donde habla acerca de Pablo y Sila, Pablo y Sila cuando fueron apresados. Y todos no sabemos esa historia, que fueron apresados, que fueron golpeados, que fueron llevados al calabozo de más adentro, que le pusieron cepo en los pies y todas las circunstancias en las que ellos se encontraban en ese momento, pero donde quiero hacer énfasis en esta mañana es lo que dice el verso 25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y el Señor trajo esta palabra a mi corazón en medio del inicio de toda esta pandemia y de la cuarentena. Y Dios me confrontó con esta pregunta. ¿Qué es lo que están oyendo la gente que te rodea en medio de la situación difícil? ¿Qué es lo que están oyendo tus hijos en medio de este encerramiento? ¿Qué es lo que están oyendo tu pareja en medio de la circunstancia difícil? Y Dios me confrontó con esta palabra porque aquí vemos a un Pablo y Silas que estaban, no era en cuarentena, en su casa, con la comodidad de los muebles, del frito, de una cobija, como decía el pastor ahorita, de una taza de café. No era que estaba en cuarentena, no, estaba preso. Estaba golpeado, azotado, estaba con cepos en los pies, por lo tanto eso me dice que yo no me imagino cuando él quería ir al baño qué pasaba. Entonces estaba en esa circunstancia, mas sin embargo, lo que salía de él y de Silas en ese momento tan difícil era oración y alabanza. Oración y alabanza. Y dice, y los presos los oían. Quiere decir que lo que tú y yo hacemos tiene un efecto en otras personas que nos rodean. Cuando tú y yo nos quejamos, hay un efecto negativo en nuestros hijos que nos escuchan, en nuestra pareja que nos escuchan, en los compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestros labios como hijos de Dios que somos en Cristo? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestros labios en temporadas difíciles, en circunstancias difíciles? Hay veces que nos levantamos. En el mundo dice, nos levantamos con el pie izquierdo porque las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad que sí? Entonces, qué es lo que realmente a nosotros sale de nuestra boca cuando nos levantamos un día como que no ha salido las cosas como nosotros realmente pensábamos o queríamos o esperábamos? Llegamos al trabajo, mejor dicho, maldiciendo. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Hablando mal del país, hablando mal de la economía, hablando mal del clima, hablando mal de todo y
Y eso es lo que la gente escucha muchas veces cuando estamos aburridos, amargados, porque las circunstancias que nos rodean no son las mejores. Mas, sin embargo, aquí con esta historia aprendemos el poder que tiene lo que sale de nuestros labios y que los demás escuchan. Porque dice que ellos oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué pasó en el verso 26? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos que las cadenas de Pablo y Silas no fueron las únicas que se soltaron, pero ellos eran los que estaban orando, eran los que estaban alabando, eran los que estaban exaltando en ese momento. Pero los que le escucharon también fueron libres de sus cadenas. Por lo tanto, cuando de nuestros labios sale una palabra de Dios, cuando de nuestros labios sale alabanza, ¿qué es alabar? Exaltar y reconocer lo que Dios ha hecho. Es un fruto de nuestro carácter en Cristo. La alabanza en medio de las circunstancias difíciles es algo que pareciera incoherente poder decir, Señor, tú eres fiel cuando yo veo que está faltando cosas en mi casa, pero no es lo que vemos, es lo que sabemos, es lo que tenemos convicción en nuestro corazón de que Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue teniendo el control de mi casa, de mis circunstancias, Él sigue estando al control de mi vida y de los míos. Por lo tanto, cuando hay una alabanza que sale de tus labios, cuando hay una oración que se escucha de tus labios, traerá libertad a todo aquel que tienes alrededor. Cuando tú sientes que la atmósfera en tu casa está cargada, que la situación cada día oprime más, tus hijos, tu matrimonio, levanta una alabanza al Señor. Comienza a reconocer lo que lees y eso que lees se va a hacer palpable en tu casa. Dice en la historia, cuando María derramó el perfume de alabastro, dice una de las versiones, que toda la casa se llenó del olor del perfume. Por lo tanto, cuando yo le adoro, cuando yo le exalto, cuando yo puedo proclamar su nombre, cuando yo puedo reconocer que Él es mi Dios, que Él es mi Padre, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es fiel, la atmósfera donde estemos tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y eso fue lo que pasó con Pablo y Silas. La atmósfera decía que era una cárcel, que había esclavitud, mas sin embargo el orar, el cantar himnos, dice que en esa época cantar himnos era reconocer lo que Dios había hecho. Por lo tanto, yo me imagino que ellos cantaban, Señor, tú has sido bueno, Señor, tú eres el que liberta, Señor, tú eres el que sana. Aunque estaban encarcelados físicamente, había una libertad dentro de ellos para adorar y exaltar al Rey, para adorar y exaltar al Padre. Así que en esta mañana, esta pequeña introducción que quiero darles antes de pasarle a mi esposo es que podamos entender la importancia que hay en nuestra oración y nuestra adoración para cambiar la vida de muchos que nos están viendo y nos están rodeando. Que en medio de la circunstancia difícil, siempre de nuestros labios, salga la palabra de Dios. Siempre salga una alabanza, una oración y verás cómo la atmósfera donde te mueves va a comenzar a cambiar. Verás cómo enseguida tus hijos van a comenzar a ser transformados por esa palabra de Dios que sale y se desata de tu boca. Pero ¿qué es lo que realmente están escuchando nuestros hijos cuando nosotros nos levantamos? Y lo digo porque Dios me confrontó. En medio de este encerramiento es donde se ha provocado más divorcios, más situaciones de maltrato infantil, situaciones de maltrato, de hecho, de la parte de la mujer. Muchas situaciones se desataron, todo por causa de la presión. Y cuando nosotros en medio de esa presión sumamos a esto en la queja, créanme que lo que vamos a hacer es oprimir más todo el ambiente, es cargar más
todo el ambiente. Pero cuando podemos levantarnos y decir, yo sé que la situación está difícil, yo sé que la situación económica a nivel mundial se ha apretado, pero yo no dependo de una economía política, yo no dependo de una economía humana, yo dependo del Dios que me llamó, del Dios que me creó, que me hizo su hija por medio de Cristo, y como buen padre, Él me sostendrá, y no solo a mí, sino que sostendrá a mi familia, mi generación, mi vida. Él tiene el control absoluto de todo, de todo, de todo lo que tiene que ver conmigo y con los míos. Cuando usted entiende eso, no hay queja en sus labios, sino que usted entiende que Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, en esta mañana levantémonos como un cuerpo que se reúne en este tiempo para poder levantar oración, para poder alabar, y que todo el que nos escuche en este tiempo pueda ser transformado, pueda ser liberado de esa cárcel, de esa opresión que el mundo, que el enemigo ha metido al mundo con esta pandemia. Temores, angustia, desesperación, frustración, depresión, amargura, deseo de suicidarse, tantas situaciones que tienen encarcelado al mundo entero con esta pandemia, que la iglesia, cuando se levante en oración, cuando se levante a adorar al Rey, pueda traer libertad al mundo con nuestra adoración y nuestra oración. Así que quería compartirles eso, mis hermanos, para dar introducción a lo que Dios va a hablar a través de mi esposo en este tiempo, que podamos entender la importancia de nuestras palabras cuando salen de nuestros labios. Así que acá les voy a dejar a mi esposo. Voy a apagar un momentico la cámara para que él pueda sentarse y yo buscar otra silla. Así que espero que esta introducción haya sido de bendición para ustedes y que el Señor les haya hablado, así como también me habló y me confrontó como padre, de que podamos entender de que en nuestros labios hay poder, en nuestras palabras hay poder. Amén. Amén. Pues gracias, Bendis. Wow, qué palabra tremendo así. Buenísimo. Gracias, Jennifer. Siempre nos sorprende con una cosa que habla que para nosotros. Me gustó eso, levantar un altar de adoración en nuestra casa, cambia la atmósfera. En la mañana levantamos, en vez de quejar nuestro día, declaramos sobre el día de nosotros. Muchas gracias, Jennifer. Si eso fue la entrada, imagínate el plato fuerte que viene. y esto fue glorioso. Ahí está mi amigo Yesid Vargas. Buenos días, mis amados, Pastora María, Pastor James, a todos los pastores que están en la sala. Hay un amigo tuyo viejo aquí en la sala, es el pastor Richard Santiago de Bogotá, de la vieja estación. Bogotá, Colombia, imagínense. Sí. Hoy, estamos como en Bogotá, así aquí con este frito que hace en Santiago. Un poquitito. Buenos días, ¿cómo estás? Recordando a Bogotá, Pastor Richard, buenos días. Buenos días, querido. Un Aquí abrazo le para digo todos. al pastor James también que seguimos la parte de nuestra reunión de oración. Estamos invitando a que la gente se conecte acá. Súper. Adelante, Jessita, para que sepan, estamos transmitiendo también en vivo por YouTube también, así que hay espacio para todos. Bien. Buenos Amén. días, entonces, para quienes están en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, donde quiera que llegue esta señal. Un abrazo desde Santiago de los Caballeros, Dominicana, mi segunda nación. Para quienes no me conocen, rapidito, soy de Barranquilla, Colombia, pero no soy arrebatado, como dice la canción, ¿verdad? Dicen en Colombia que el barranquillero es arrebatado. Yo no soy arrebatado, soy tranquilo. Así que es un privilegio para mí acompañarles. Un abrazo para todos los pastores, para todos los que son líderes, ministros, bueno, y para todos los hijos e hijas de Dios que están en esta sala. Qué bueno comenzar una semana, un lunes, estudiando la palabra, orando en todo tiempo, como dice la Biblia, ¿verdad? Y quiero primero que todo agradecerle a Dios, al pastor James, a su esposa, por darnos este gran privilegio de poder compartir con ustedes y el voto de confianza. Hablar de un tema tan relevante en la Biblia como la adoración.
Es un tema que desde Génesis hasta Apocalipsis está mostrado por el Señor. En el antiguo pacto un poco oculto, un poco no entendido por el hombre, pero a medida que Cristo fue siendo revelado al corazón del hombre, la adoración pasó de ser una disciplina, pasó a ser un estilo de vida. La adoración pasó a ser de un ritual, pasó a ser un deleite a medida que Cristo fue revelado en el corazón de los hombres. Y yo felicito y admiro a todo aquel que ha hecho de la adoración su pasión, su estilo de vida, el dar su vida por causa de la adoración al Señor, ¿verdad? Así que si hay músicos y cantores en esta mañana, espero que usted también se pueda edificar y los pastores podamos aprender un poquito más, comenzando por mí, aprender sobre esto para aportarlo a nuestras congregaciones. Si alguien me puede ayudar en la sala, en el chat, ir colocando algunas ideas relevantes para ustedes, sería para mí de mucha ayuda, ¿verdad? Y tenemos a una persona que está encargado de eso, trabajando. Excelente, excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito, breve introducción de lo que tiene que ver con la adoración. Usted lo conoce, la historia, la adoración siempre ha existido porque Dios ha existido. Por lo tanto, la adoración es eterna. La adoración no nació en la tierra. La adoración tiene su origen en el hombre, en el cielo, en Dios. Porque Él es eterno. Por eso la adoración tiene una naturaleza eterna y espiritual, fundamentada en la esencia de nuestro Dios, que es espíritu y además es eterno, ¿verdad? El texto que quiero usar como punto de partida para este tiempo es Efesios 1, 13 y 14. Es el texto inicial que quiero que tengamos como base para irlo desarrollando juntos, ¿ok? Juntos, es decir, que usted también pueda participar, no solamente yo. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él, en el Señor, en Cristo. También ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, mire lo que dice que el Señor hizo con nosotros. Fueron sellados, propiedad, garantía, me pertenecen. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este texto involucra algunas cosas interesantes para ir hablando de adoración. Involucra una iniciativa de Dios, pero también una respuesta de mi parte. El evangelio es expuesto, yo creo, lo recibo y Dios reacciona o responde con una garantía a la que este texto habla, que es el Espíritu Santo de la promesa, al cual nos hace ahora que no nos pertenecemos al Señor. Y el Espíritu Santo, he aprendido que es la guía, es el maestro, es el instructor para nosotros aprender a adorar. De hecho, la Biblia dice que a través del Espíritu es que nosotros podemos llamar al Señor Abba, Padre. Entonces, a través del Espíritu Santo se nos revela y se nos abre esa naturaleza de hijo de manera entendida, que ya yo no adoro como ser humano, sino adoro como un hijo. No adoro desde mi viejo hombre, sino desde mi nueva naturaleza de hijo de Dios. Ahora, el Señor creó al hombre, usted lo sabe, simplemente recordarlo, con el deseo de que el hombre tuviese relación con Dios. Eso lo registra el libro de Génesis. Dios le crea todo al hombre, hasta le dio lo que le faltaba, le dio su compañera para vivir en plena comunión y relación con Dios. Ahora, en Edén se manifiesta el primer acto de adoración fallido del hombre. ¿Cuándo se interrumpió la adoración en Edén? Bueno, usted me dirá, pero ¿qué cantaba Adán si no tenían instrumentos? ¿En qué se inspiraban ellos para adorar? Bueno, no registra literalmente la Biblia de que habían expresiones musicales para adorar. Pero desde el momento en que el hombre tenía comunión directa con Dios, que podía escucharlo, y créame que cuando usted escucha a Dios, la primera reacción que nos provoca es adorarle.
Lo primero que ocurre en nuestro espíritu desde el momento en que nos encontramos con Dios es reaccionar de manera correcta ante quién es Él. Esto es uno de los principios de la adoración. Es la manera como yo reacciono ante la revelación y la presencia de Dios ante mi vida. Y el hombre tenía esta facultad. ¿Cómo el hombre adoraba? A medida que tenía relación con Dios y disfrutaba. Por eso la adoración tiene una faceta a la que yo le llamo la adoración de deleite, la adoración contemplativa, la adoración en la que usted no le pide, sino simplemente disfruta quién es Él. La adoración en que no tienes que cantarle para que tu espíritu por dentro tenga música. Al momento de pensar, por ejemplo, en el texto de Isaías, si no me equivoco, que dice que Dios es admirable, es Dios bueno, es Padre eterno, es príncipe de paz. Su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Al momento de pensar en eso, ya mi espíritu reacciona, ya reacciona. Comienzo a sentir la necesidad de darle gracias, de adorarle, de humillarme, levantar mis manos, cantarle. Entonces, luego del acto de rebelión que hubo en el cielo, que usted lo conoce, que Dios reaccionó y lanzó a Satanás y rompió con todo lo que era esa falsa adoración que se quería proclamar en el cielo, el hombre desobedece. Y aquí comienza el problema de la adoración. El hombre dejó de adorar cuando desobedeció. En el momento en que el hombre partió la orden divina, en el momento en que el hombre rompió la instrucción de Dios, usted sabe lo que ocurrió. Automáticamente hubo muerte. Automáticamente la voz de Dios cambió. La voz del Padre, que tal vez hablaba con ellos, llegó la voz de Dios como una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Ya cambió el tono de la relación. Ya cambió la manera como Dios se relacionaba con el hombre, no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Entonces allí se rompió ese acto de comunión que el Señor tenía o el hombre tenía con Dios. Por lo tanto, podemos ir anotando que la adoración se representa en obediencia. A medida que yo obedezco, mi vida se va presentando en una constante vida de adoración. A medida que yo obedezco, a medida que yo oigo a Dios, a medida que hago las cosas a su manera, mi vida se va constituyendo en una diaria adoración, como dice Romano, que se representa nuestro culto diario de alabanza y de adoración a Dios a través de la obediencia. Usted conoce lo que ocurrió. El hombre fue expulsado. El hombre no asumió su responsabilidad. Ese es otro tema. El hombre no asumió su responsabilidad, buscó un culpable. La mujer también hizo lo mismo. Y todo lo que representaba adoración se rompió. Después de allí, Dios estuvo buscando en todas las generaciones, por lo menos uno, que escuchara, obedeciera y rindiera adoración a Dios. Encontramos hombres como Noé, que sin conocer mucho de Dios, tuvo la osadía de levantar un altar y ver a Dios como un Dios poderoso, milagroso y rendirle culto a Dios. Por lo tanto, en todas las generaciones, Dios siempre ha buscado por lo menos una persona a quien él pueda encontrar y llamar como un adorador. Dios encontró en su época a David, que es el referente para muchos de nosotros en lo que tiene que ver con adoración. Pero de David yo solamente quiero decirles esto, que David, aunque tuvo muy buenas intenciones, su modelo tuvo imperfecciones. Mire qué interesante. David tuvo muy buenas intenciones, pero el modelo de adoración fue imperfecto, ¿verdad? David cometió muchos errores al momento de querer adorar a Dios. Pero David tenía algo muy bueno y creo que puede encajar con la intención de esta sala, de esta convocatoria. Que David desarrolló adoración personal, lo intentó hacer familiar y su gran meta era que fuera una adoración nacional. David no solo pensó en una adoración para él como rey, sino que su familia y todo Israel pudiesen rendirle adoración a Dios. Esa fue la razón por la cual David se expuso a la burla de muchos, ¿verdad? Que su esposa le dijo: pero ¿cómo el rey hace eso? ¿Cómo es que un rey se va a exponer, se va a humillar de esa manera? Porque el corazón de David no estaba enfocado en una adoración individualista, sino en una adoración que trascendiera al país entero. Mire qué bonito. Yo lo he percibido así. Adoración personal, segundo nivel, adoración familiar, tercer nivel, adoración congregacional, cuarto nivel, adoración
de ciudad y quinto, una adoración de país. Yo sueño con que eso algún día se pueda hacer, que tengamos una adoración tan influyente que desde esta sala, Pastor James, Pastora María, todos los que estamos acá, se pueda generar un fluir de adoración que impacte su casa primero, impacte su congregación, impacte su región y posteriormente la meta final sea impactar una nación. Yo creo que sí se puede. Sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la revelación correcta, el entendimiento adecuado y tenemos las herramientas correctas. Hoy a través del internet usted puede convocar cientos y miles de personas desde la comodidad de la sala de su casa. Entonces David hizo de su experiencia de adoración un legado generacional. También quiero que pensemos en eso. La revelación que David tuvo de la adoración lo convirtió en un compromiso para que las próximas generaciones de Israel conocieran a Dios y pudieran adorar a Dios. David y otros hombres de Dios hablaban de generación en generación. Desde los siglos y hasta los siglos, tú eres nuestro Dios. Entonces, se rompió la adoración, se rompió eso en Edén. Dios buscó hombres. Aparece Enoc, que adoró con su obediencia. Aparecen hombres como Moisés, que en medio de sus temores y sus dificultades obedecieron a Dios. Y su obediencia se registró como adoración. De Moisés solamente quiero decirles, para ir tocando algunos personajes, que según lo que he estudiado hasta ahora, Moisés es el único hombre de la Biblia de quien el cielo hace referencia de una canción que él cantó. Apocalipsis dice que los redimidos en el cielo se cantan las canciones de los redimidos. Bien, volvimos. ¿Me escuchan? Sí, volvimos. Ok, volvimos. Les decía que en el cielo se hace referencia al cántico de Moisés. Dice, y los redimidos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Esto tiene que ver con una adoración que produce relevancia, no solamente en la tierra, sino que tiene efecto en el cielo o produce relevancia en el cielo. No todo lo que se canta en la tierra es escuchado en el cielo. El desafío es adorar basado en el modelo que está establecido en el cielo. Nadie habla de Moisés cuando hablamos de adoración, solamente se habla de David, se habla de Asaf, se habla de otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento cuando hablamos de adoración. Pero pienso un poquito que Moisés convirtió la experiencia milagrosa de atravesar el Mar Rojo y de llevar al pueblo de un lugar a otro, lo convirtió en una canción nacional. Dice la Biblia que toda la nación cantaban el cántico de Moisés. Tuvo tanto impacto la experiencia espiritual de Moisés con Dios que lo convirtió en un cántico espiritual. Y Apocalipsis, usted lo puede encontrar, es el único canto, por lo menos que yo he encontrado, que la Biblia dice que se canta la canción de alguien que cantó en la tierra. Para mí eso es relevante, que mi adoración tenga efecto en la tierra, pero trascendencia en el cielo. Repito, no todo lo que cantamos en la tierra se escucha en el cielo, es recibido como algo agradable delante de Dios. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, vamos pasando por ciertos personajes de la época, ¿verdad? De la palabra, quienes intentaron adorar. En la Biblia hay momentos trágicos. Lo que pudo ser una fiesta de adoración se convirtió en un día de luto, cuando los hijos de aquel sacerdote intentaron hacer cosas fuera de lo establecido por Dios y todo terminó mal, ¿verdad? Cuando hijos de hombres de Dios que pudieron hacer de la presencia de Dios la razón para adorar, lo convirtieron en acciones y en enfoques que no eran los correctos y las cosas terminaron mal. Sin embargo, cuando Cristo aparece a traer una reforma en la adoración. Cristo no vino a traer otra adoración porque hay una sola adoración. Él vino a presentar la reforma espiritual y mental para nosotros en lo que tiene que ver con la adoración.
Cristo cambió la forma cúltica, por decirlo así, para convertirlo en una experiencia personal, espiritual y transformadora. Entonces, una adoración que no depende de dónde adoro, sino a quién y cómo yo adoro. La experiencia de la mujer samaritana en cuanto a la adoración, para ir hablando de esto, era una experiencia de información y no una experiencia de revelación. Podemos adorar desde una informatividad que traemos desde años atrás de lo que es adoración, pero también podemos comenzar a adorar desde la revelación de cuando Cristo se convierte en nuestro foco y nuestro enfoque de adoración. La mujer le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en un lugar X. Ahora tú me vas a enseñar que es otro lugar donde se debe de adorar. Y Jesús rompe con eso. Le dice, no es donde adores, sino a quién y cómo adores. Ahí comienza toda una revolución, Pastor James. Y yo siempre he pensado, ¿por qué Cristo no le enseñó, por lo menos la Biblia no lo registra, no le enseñó esto a los discípulos, sino se lo enseñó a una mujer samaritana, pecadora, una mujer que no... Si hay, mis hermanos, si encontráramos una mujer como esta mujer, la samaritana en la iglesia, ella no calificara para nosotros ni considerarla como una líder de la iglesia. No. Esta mujer tiene que pasar 20 años en restauración, 10 en discipulado, bautizarla 3 veces, para sacarle todo eso espíritu de las 6 maridos o las 7 maridos, no me acuerdo. ¿Y por qué Jesús se detiene? Sí, pastor, quería decir algo. Ok. A mí me llama la atención, compartí esto en la escuela la semana pasada. Cristo tiene su ruta de la tierra, del cielo vino a la tierra y agendó un encuentro con esa mujer. Porque toda la agenda de Cristo en la tierra venía por el Padre. Así Cristo lo dice, yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar todo lo que Él me entregó. A mí me sorprende que Cristo tenía en su agenda reunirse con esta mujer. Dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Era una necesidad. Y esta misma necesidad que dice la Biblia es lo mismo que Cristo le dice a la mujer samaritana, que los adoradores tienen una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de nosotros? Adorar. La necesidad de la iglesia en la adoración no son talentos, no son locales, no es músicos, no son cosas palpables. La necesidad de la iglesia es aprender a adorar según el Señor lo estableció. Ella decía, no, es en un lugar X. Cristo le dice, no es en un lugar, ahora es desde tu propio corazón. Vendrán días, mujer, vienen días, y créeme, cuando Cristo dice créeme, póngale un sello. Créeme, mujer, que el día viene y ahora es. Contigo comienza una nueva etapa, contigo se abre una temporada de revelación nueva para los hombres en cuanto a adoración. ¿Por qué no se lo reveló a Pedro, a la gente que andaba con él? Sino que decidió hablarle de eso a una mujer que tenía un historial de vida terrible en Samaria. Sin embargo, la Biblia dice que esta misma mujer, cuando primero lo reconoce como profeta, me parece que tú eres profeta, el final de la historia termina diciendo que la gente de Samaria decía, este es el Cristo, el que perdona nuestros pecados o el Salvador del mundo. Mire qué interesante. De me parece que eres profeta, terminaron diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo. Pasó de una información a una revelación. Entonces, venimos arrastrando informaciones. Ah, yo me acuerdo que fulano de tal enseñó que adoración era esto en el 2000. UPA. Pero qué tanta vigencia, qué tanta, yo tengo una palabra para esto que uso mucho, se me escapó ahora. ¿Qué es lo que nosotros validamos realmente como adoración, Pastor James y los que estamos en la sala? ¿Cuáles son los conceptos, si podemos llamar conceptos? ¿Qué es lo que nosotros hemos validado como adoración desde todos estos años que somos cristianos? En mi caso, yo quiero decirles, y yo espero que nadie se me ofenda, mi país fue influenciado por una adoración que provenía de un país del Caribe. Y usted para poder adorar a Dios tenía que usar ciertas maneras de vestir.
tenía que usar corbata, no podía tener bigotes ni barba. Y usted tenía que adorar de tal manera que el culto rompiera con todo el orden. Hasta que no estaba el último ujier en el suelo sin corbata y espelucado, Dios no se manifestó. Ese fue el evangelio que yo aprendí. Yo llegué a la edad de 14 años al Señor. Tengo 49, aunque parezco de 20, ¿verdad, pastor? La mano de Jennifer es poderosa. 21. 21. Y yo no sabía que yo era músico. Yo soy baterista. Yo comencé tocando percusión menor y luego batería. Luego de eso, creé una empresa de adoradores para hacer conciertos, para hacer giras. Representé a muchos cantantes por Sudamérica. Viajé con ellos. Estuve con ellos en tarima y fuera de tarima. Ahí llegó mi decepción en la adoración. Dios tuvo que desconectar mi concepto de adoración y llevarlo a la revelación de la Biblia, de lo que es adoración. Porque yo viajaba con los cantantes y yo los veía cantando canciones tan poderosas en las tarimas. Y después cuando bajábamos de los escenarios, se emborrachaban. Y después de cantar se quedaban 3 horas viendo música secular. Y yo decía, pero es que no puede ser. ¿Cómo yo llevo a la iglesia, a su iglesia, a un lugar donde yo no frecuento? ¿Cómo yo le doy una experiencia a la iglesia, algo que yo no vivo? Y esto me llevó a hacer congresos de adoración en la ciudad, pero todavía con un formato desactualizado. Entonces, por muchos años, yo les confieso, no le cuento esto a nadie, yo enfoqué la adoración en el poder. Para mí adoración era sinónimo de poder. Si no había poder, ahí no hubo adoración. La alabanza, ¿qué era la alabanza antes, hermanos, para nosotros? Cualquier hermanito, aunque cantara en desorden, no en re, sino en desafinado. Venga, hermano, cante porque usted tiene la unción. Y eso era, usted sabe, todo. Y no, la alabanza estuvo poderosa. Entonces, la alabanza y la adoración, Dios me enseñó a mí, tal vez no tiene que ser su caso. Dios me enseñó a mí que la alabanza tiene muchas facetas, porque Dios no tiene una sola faceta como Dios. Él tiene muchas facetas en sus características o en sus atributos. Uno de los resultados es poder, correcto. Pero también existe la adoración contemplativa, en donde usted no se espeluca, en donde usted no siente nada en el cuerpo, en donde usted no cae al suelo, en donde usted tal vez ni llora. Simplemente usted contempla a Dios en su naturaleza y eso le genera a usted algo por dentro que usted no sabe, no tiene palabras para describirlos. Cuando usted contempla a Dios desde su naturaleza real, usted puede adorar a Dios con una poesía, puede escribir una canción, puede generar una danza, puede escribir un cántico, puede hacer muchas cosas. No sé si me estoy haciendo entender, mis amados. ¿Vamos bien? ¿O me debo retirar ya? No, estamos bien entonces. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Súper bien. Bien. Que sigue la avanza. Entonces, el Señor me lleva a la radio. Comencé a hacer música, luego Dios me lleva a la radio a los 15 años. Y Dios me fue, ahora es que yo entiendo esto. Mis hermanos, yo sé de música cristiana desde cuando lo más espiritual, ungido y celestial era Marino. El que no oía a Marino era un carnal. Y si usted escuchaba una música diferente de Marino, usted se quedaba en el rapto. Y todo el mundo, eso era lo más ungido de la época. Yo tenía 14 años, imagínense, yo decía, Dios mío, pero los Jilgueros de Cristo, no sé si alguno escuchó alguna vez, era un trío de guitarra. Los Jilgueros de Cristo dominicanos, puertorriqueños, mucha gente. Y había una cantante en Colombia que ese día Dios me reveló que hay música de despecho evangélico. Ese día yo lo entendí, que hay canciones en la iglesia, pastores, que cantamos
y son canciones de despecho evangélico. No mata el despecho con un trago, pero pone una música que le haga recordar todas sus bajezas, sus tristezas y sus dolores, para que usted se sienta como un pájaro herido que se muere en el desierto. Así mismo, allá tirado en un desierto, pataleando y se está muriendo solo. Esta canción decía, no la voy a cantar porque yo no soy cantante. La canción decía algo así: si tuviera alas, volaría lejos, tan lejos, donde no hubiese nadie más. Ciertamente me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Eso es un salmo, pero ella le pone un sentimiento depresivo que hacía llorar al que sea. Decía la cantante, quiero estar sola con mis penas y llorar, llorar y llorar. No quiero ver a nadie y que nadie me vea. ¿Cómo se le llama eso? Depresión. Eso es depresión almática. Está viviendo un cuadro depresivo esa cantante. Y esa cantante era la número 1 en mi ciudad y en la costa donde vivíamos. La cantante de los cielos borrascosos. Cada vez que yo oía esa canción, mis amados, la emisora quedaba en un cuarto piso. A mí me dan ganas como de tirarme de ahí cada vez que escuchaba esa canción. Yo decía, no, ni el evangelio sirve con esta canción tan deprimente. Entonces entendí con el tiempo que hay que desconectar el alma para adorar a Dios. ¿Cómo así, pastor? Escoger las canciones, no las canciones que me dan golpe de pecho. Esta me gusta. Director de alabanza, cántese esa, porque esa es la que me da duro a mí. Me hace acordar. Si usted en su tiempo personal quiere escuchar canciones que le remueven su pasado, aunque para Dios no existe, esa es su decisión. Pero hablar de adoración tiene una sola ruta. La adoración es 100% vertical. 100% vertical. Pero los salmos de David. David era un hombre almático, pastor. Yo espero no equivocarme con esto, pero para mí David tenía momentos emocionales que su alma se alborotaba, decimos en Colombia. David escribía, Señor, quebranta los dientes de los perversos, hiérelos en las mejillas, acábalos, no le dejes ni un diente. Y después escucho a un David hablando de las misericordias del Señor, ¿verdad? David tenía sus altibajos emocionales. Pero al hablar de adoración, no podemos enfocar la base de la adoración, mi alma, porque cae en su alma recuerdos, tal vez momentos difíciles. Si usted peleó, discutió con su esposa y es el director de alabanza y usted dirige desde su alma, usted va a cantar canciones de lo que trae recientemente. Por eso es que yo digo, pastores, que hay que revisar lo que cantamos en las iglesias. Tenemos que hacer un resetear, formatear el listado de nuestras canciones. Si vamos a hablar de adoración, tiene que ser vertical. Todo es en Él, por Él y para Él. Las letras en Él, por Él y para Él. Mi expresión de alabanza o de danza en Él, por Él y para Él. Tantas canciones fuera de contexto. Soy loco, salí del manicomio, no sé qué. O sea, yo digo, pero ¿y la iglesia cómo canta ese tipo de canciones? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es adoración? Estoy tratando de hablar cosas que por 10 años hemos enseñado en la escuela. Vamos a resumir. ¿Qué es adoración? Yo sé que cada uno de ustedes podrá expresar. Vamos a abrir, pastor, unos minutos los micrófonos. Alguien que me quiera decir, para mí adoración es esto, para escuchar un poquito a los hermanos, ¿verdad? Déjeme saber qué es para usted adoración. No sé si esté mal, pero es que mi corazón se conecte directamente con el corazón de Dios. Bien, es una expresión de conectividad de mi espíritu a Dios por medio de su espíritu. La adoración es de espíritu a espíritu, no es de carne a espíritu, no de espíritu. Es que nos fundamos tanto, bueno, no sé, yo lo veo así, puedo estar errada, ¿no? Que nos fundamos en uno.
que lleguemos a ese nivel donde estemos fundidos totalmente, o más bien sumergidas totalmente en Sí, Él. sí. Somos uno con Él, somos uno, eso dice Sí, la Biblia. fundirnos en uno, pues así lo veo yo. Sí, eso es intimidad, relación y ser uno con Él. Ahora, ser uno con Él es sentir lo mismo, querer lo mismo, hablar lo mismo, expresar lo mismo, ¿verdad? Muy bien, mi hermana, gracias. ¿Quién más? ¿Algún varón? ¿Algún varón que nos ayude a definir esto? Varones galileos, que digo, santiagueros, europeos, colombianos. Mi hermana Miriam, usted quiere hablar, hágale. Bueno, para mí adoración es que con mi estilo de vida honre a Dios, honrar a Dios. Es una manera de honrar a Dios. Muy bien, muy bien. Yo tengo yo escribí esto, lo posteé hace unos Pastor, días. si me permite, pastor, si me Sí, permite. Beatriz, Para con mucho mí, gusto. para mí, adoración es lo único que necesita Dios de nosotros, obediencia y adoración, porque Él tiene todo. Nosotros, adorándolo, estamos satisfaciendo no su necesidad, pero lo que Él quiere de nosotros, que le adoremos. Eso es lo único que busca Dios para Él, adoración. Sí, correcto. Dos palabras claves usted usó, Beatriz. Dios busca adoradores, no adoración, adoradores. Y la adoración es una necesidad nuestra, no de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Que si usted no adora, el cielo no se cae, el trono sigue en victoria y sigue firme y hay gente adorando. Entonces, adorar es una necesidad mía que me satisface a mí, llena mi espíritu, porque estoy saciando una necesidad de hijo, de conectarse con su padre. Entonces, el padre busca gente que entienda que adorar es una necesidad para ellos. Vamos bien con eso. Entonces, yo le escribí esto. Voy a leerlo despacio para que usted pueda tomar nota. Adorar es más que una experiencia musical. Es una expresión de fe, gratitud y libertad como resultado de nuestra redención. Vamos de nuevo. Adorar es más que una experiencia musical. Es una expresión. Lo que se expresa es algo que sale de adentro. Una expresión número uno de fe. Adoramos por fe, no por sentimiento ni por vista. No le hemos visto, pero creemos que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan y que le adoran, ¿verdad? Es una expresión de fe. Es una expresión de gratitud. La señal más poderosa de un adorador es que es agradecido. Ahí usted conoce al adorador. La gratitud. Porque reconoce que haces algo y tienes algo que no merecías, pero en Cristo se te fue otorgado el privilegio de ser llamado hijo de Dios y eso te dio el regalo de poderle adorar y de poderle servir. Número 3, es una expresión de libertad. Enfoquémonos en estas tres palabras. Expresión de fe. Número 1, expresión de gratitud y expresión de libertad. Como fruto o resultado de nuestra redención. Tratemos de partir cuando hablemos de adoración de esto, que adoración no necesariamente es música. Pastor, usted me está diciendo que hay que sacar la música de la iglesia. No. La música se suma a la danza, la música se suma a las artes, la música se suma al que sirve, la música se suma al que hace algo para Dios en obediencia y gratitud y Dios lo constituye como un acto de adoración. Yo creo que el estar aquí aprendiendo y honrando su palabra, estamos adorando a Dios. Estamos diciéndole, Señor, nos interesa tu palabra, queremos aprender, te queremos a ti. Yo no quiero adoración, yo te quiero a ti. Y si me conecto contigo, entonces mi reacción es adorar. Entonces, estamos claros. Adorar es más que una experiencia musical. La música sirve, pero no es el fin. Es una expresión de fe, es una expresión de gratitud y es una expresión de libertad como fruto de nuestra redención. Todo esto se constituye en que entonces yo he sido liberado en Cristo
de mi vieja manera de vivir, de mis tradiciones evangélicas, para entonces vivir una vida de fe, de gratitud y de libertad, a la cual llamamos vida de adoración. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Quién quiere aportar algo sobre esta parte? Levánteme su mano sin ningún problema. ¿O seguimos? Pastora María, adelante. Sí, pienso, yo defino la adoración en algo muy simple. Sí. Creo que el mayor gesto de adoración es la obediencia. Eso lo define todo. Cuando yo soy obediente a lo que el Señor dice, yo le estoy adorando. Y eso lo recoge todo. ¿Sí? O sea Así que... es. Así es, pastora. Hacia allá voy. Hacia allá voy. Hacia allá voy. Cómo Cristo enseñó obediencia. Y allá, ahí vamos a llegar. ¿Verdad? Pero antes de esto, yo tengo por aquí algunos enemigos de la adoración. Enemigos, 6 enemigos de la verdadera adoración. Y sepa que el mayor enemigo de la adoración no es Satanás. La gente está equivocada con eso. Hay 6 enemigos. El número 1, la razón. Ese era el problema de la mujer samaritana. Pero ¿cómo un judío me viene a mí a decir que hay que adorar en otro lugar si ya nuestros padres nos enseñaron otra manera de adorar? La razón estaba incrustado en su pensamiento y en su mente cómo era que se adoraba a Dios. Pero aquí había un detalle, mis amados, que Dios para ellos no había sido revelado a través de Cristo. Era una experiencia de información y una experiencia religiosa, una experiencia cultica, más no una experiencia desde su revelación precisa con el Señor. Entonces, número 1, la razón. Número 2, cuando tenemos más información que revelación. Déjame ver qué posteó el cantante de moda en sus redes sociales. Déjame ver qué posteó aquella persona en sus redes sobre... Pero vamos a la palabra. Creo que para crecer en Dios hay que fundamentarnos más en su palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia de adoración? Toda mi experiencia de adoración debe estar fundamentada no en la vida de otro ni en la experiencia de otro, sino en mi experiencia con el Señor y su palabra. Número 3, una conciencia que no ha sido liberada 100% en Cristo. No podemos traer mezclas al momento de pensar en adoración. Yo recuerdo una chica pianista de una iglesia me dijo, pastor, yo tengo un gran problema, que yo no creo que Dios perdone pecados. Y ella era la pianista de la iglesia. Yo le decía, pero estás mal. Es que ella me decía, no, es que a mí no me cabe que Dios tan bueno, pueda perdonarle tantas cosas malas a los hombres. Entonces su conciencia espiritual no estaba clara y no había sido liberada. Ella tocaba bajo el efecto del temor, bajo el efecto de la conciencia de Gilberto Santa Rosa, bajo lo negativo, bajo lo malo, yo no soy digna, Dios no me puede aceptar. Entonces había la manifestación de un talento, mas no la expresión de adoración. Entonces, número tres, una conciencia no liberada. Número 4, un corazón endurecido. Nos impide a nosotros disfrutar de la libertad de la adoración. Número 5, una mente no renovada. Y número 6, una vida egocéntrica. Estos 6 elementos o aspectos se constituyen en enemigos de nuestra adoración. Si usted nota, la mayoría de ellos tienen que ver con el aspecto de mi nueva vida ahora en el Señor como hijo. Las cosas son hechas nuevas. He sido adoptado, amado, tengo herencia, soy redimido. Ya no soy esclavo, soy liberado. El Padre me ama, no hay condenación. Entonces ya no tomamos las canciones en las que tratábamos de agradar a Dios con nuestra vida de justicia propia, sino que ahora lo hacemos bajo este modelo sin
sin o hacer claridad que no vivimos una vida de libertinaje, ¿ok? Sino de libertad en el Señor. Bien, entonces 6 enemigos que no nos permiten disfrutar de la adoración. Pastor, disculpe Sí. que lo interrumpa. Es que no escuché el número 2. Solo A ver, ¿quién me anoté. ayuda de los que tomaron nota? La número 2. Cuando hay más información que revelación. Correcto, correcto. Muy bien, mis amados. Tengo por aquí otras notas que se las quiero compartir en este momento. Y tiene que ver con las diferentes, no sé si llamarle posiciones, o desde los diferentes lugares espirituales, no sé si es la palabra correcta, desde donde nosotros adoramos. Hay tres posiciones que el Señor nos regaló. Plataformas puede ser o no. Sí, vamos a usar la palabra plataforma, pero son privilegios que el Señor nos regaló en lo que hemos recibido. Número 1, adoramos desde la naturaleza de hijos. Esa es la primera. Para mí creo que es una de las más importantes. Yo no adoro como miembro de la congregación Reino de Cristo, congregación Los 4 jinetes del Apocalipsis, tantas cosas que hay ahora. Hay nombres tan raros de congregaciones, ¿verdad? Yo adoro desde la naturaleza de hijo, eso es lo primero. Cuando usted va a adorar, Dios no dice, Jacqueline, ¿de dónde vienes? Concilio, no, eso no me gusta el concilio donde vienes. Jacqueline, a ver, ¿qué dones tienes? No puedes adorarme así. Jacqueline, ¿sabes cantar? No, te desentona cuando subes una nota, no. Dios no está viendo eso. Dios no está viendo eso. Dios está viendo a un hijo a quien se le dio la posibilidad de adorar con o sin talentos. El talento no me hace más adorador y no tenerlo no me rebaja en mi posición de hijo. Lo que marca la diferencia es su entendimiento de quién es usted ahora en el Señor. Eso parece básico, pareciera básico, pero usted sabe, en estos 11 años de escuela, tengo una estadística, que el 90% de los músicos de las iglesias sufren o son afectados por el espíritu de orfandad. El 90% de los músicos de las iglesias tienen problemas con orfandad. Yo se lo puedo asegurar. Todos estos años me he dedicado a charlar con ellos. Y dicen, no, porque es que yo esperaba que el pastor fuera como mi papá. No, es que yo pensé que la pastora iba a ser como mi mamá. No, es que yo en la casa, a mí nunca me han valorado. Y en la iglesia descubrieron que yo canto, entonces soy el hijo consentido de la casa. Y el día que ellos tienen una diferencia, como cualquier ser humano, se les cae el argumento de la adoración. Porque había una necesidad primero emocional y que no fue suplida a través de la revelación de la nueva naturaleza de que somos hijos de Dios. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Cuando voy a adorar, tenemos que despojarnos de títulos personales, títulos profesionales, experiencia evangélica, riquezas materiales. Cuando vamos a adorar, tenemos que simplemente enfocarnos en que soy un hijo que está reaccionando ante su realidad de que tiene a Dios como padre. Ahora, ¿cómo un hijo adora? Tengo 4 aspectos aquí. ¿Cómo un hijo puede adorar a Dios o debe adorar al Padre? Número 1, usando el principio de honra. Esa es la forma de que un hijo adora al Padre. En este caso, los que tienen capacidad musical usan su don para honrar a Dios con lo que saben hacer. Número 1, honrándolo. Número 2, reconociéndolo en todo lo que Él es en su vida. Un Padre que cubre todo. Número 3, obediencia. Talento sin obediencia es címbalo que retiñe. Son notas bonitas, sin efecto y relevancia.
obediencia, como decía la pastora María. Y número 4, un hijo honra a su padre cuando crece y madura. Cuando un hijo adquiere madurez, tiene la capacidad mayor de representar a su padre y su legado en la tierra. Mire, esto me gustó mucho. Porque cuando usted tiene hijos musicales, hijos espirituales en su iglesia que alcanzan madurez, usted está más tranquilo. Usted sabe que ellos son responsables, que ellos saben lo que están haciendo. Y si usted no está, ellos saben lo que tienen que hacer. Porque saben representar a su padre en quiénes son, carácter, y en el legado que han recibido de parte del Señor. A los hijos chiquiticos, a los hijos pequeños hay que estar vigilándolos, ¿verdad que sí? Se le pone cámara en las habitaciones, va a ver qué están haciendo, qué están viendo. Cuando el hijo ya creció, ya usted sabe que él está ejecutando lo que usted le enseñó, los valores, los principios, está implementando su enseñanza. Entonces, como hijos, adoramos, honrando, reconociendo, obedeciendo y creciendo o madurando. Esto demuestra que usted ha estado en la presencia, que usted ha estado relacionado y conectado con Dios, ¿verdad? La segunda posición, o desde el segundo lugar o plataforma, si le podemos llamar así, desde donde nosotros adoramos, es desde la posición de iglesia. Adoración individual, soy un hijo. Ahora, como iglesia, es una adoración corporativa. Ya no adoro desde mis gustos. Lo que voy a decir, yo espero que nadie me lo tome a mal. Pero la alabanza y la adoración en la iglesia no es para complacencias musicales cristianas. No, es que esta canción le gusta al diácono que está de cumpleaños. Vamos a cantar esa canción porque a él le gusta. Vamos a complacerlo. ¿Verdad? La iglesia tiene 3, bueno, yo tengo 4, pero usted sabe mucho más que yo. La iglesia tiene varios propósitos. Número 1, edificar. Cuando hablamos de adorar como cuerpo, tenemos que pensar en esta palabra, edificar. Por lo tanto, los que son líderes de adoración, no escogemos las canciones que más nos gustan, sino las canciones que edifiquen al cuerpo. Yo escucho toda clase de música. A mí me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta la música urbana. Pero cuando pienso en escoger canciones para la iglesia, pienso en ellos como cuerpo y no pienso en Yesid Vargas. Si escogemos canciones que la gente no entiende, ¿qué va a pasar? Se cantó, pero no se entendió. No hubo propósito en lo que cantamos. No sé si me estoy haciendo entender aquí. ¿Verdad? Al momento de seleccionar para los que son cantantes los tonos de las canciones, usted no puede irse en una nota que usted solo la puede cantar. Y los demás nos sentamos así a verlo cantar usted. Y por respeto levantamos las manos y cerramos los ojos. Pero son canciones que nadie más puede cantar. Por eso se llama canciones congregacionales, donde el resto del cuerpo también tiene derecho a participar y a gozarse con lo que estamos haciendo. Esto también con mucho respeto. El que sabe cantar, que cante. Y el que no sabe cantar, dedíquese a lo que sabe hacer. Yo sé cómo se siente un director de alabanza cuando uno de pastor se le da por inspirarse en adorar a Dios cantando. Y los músicos, ellos agachan su cabeza y cierran sus ojos, pero no es porque estén adorando. Es porque el pastor lo sacó de ritmo, lo sacó de tono y hasta de canciones. Le cambiamos las canciones a los músicos. Los que son músicos me entienden. Y algunos directores dirán, Señor, que el pastor hoy no se le dé por cantar, te lo pido. Que el pastor nada más predique. Hay un pastor amigo, un pastor de otro país, que él canta malísimo, pero malísimo. Él no canta mal, sino que se le escucha mal, pero él canta bien. Y mire, este apóstol a mí me ha sorprendido porque él aprendió a entonar.
Él antes él comenzaba a cantar solo y que el grupo lo siguiera. Iban así, bajaban, subían de tono, de ritmo, de todo. Y eso era una cosa horrible. Ya el pastor lo entendió y entona. Se sabe una sola canción, la canta en todos los cultos, pero la canta bien. Y los músicos le siguen y la iglesia es edificada. Eso se llama orden. Orden en la adoración a nivel de cuerpo. Eso es un tema que estudiaremos después. Pero en la Biblia había gente para cantar, gente para tocar, gente para hacer cada función en lo que tenía que ver con adorar y expresarle alabanza a Dios, ¿verdad? Entonces, número 1, cuando vamos a adorar como iglesia, tenemos que pensar en edificarnos. Tenemos que pensar en hacerlo coordinado. Coordinados. Pastor James, ¿hasta qué hora es que yo tengo? Recuérdeme. Hasta las 10:30 tenemos, y dar un tiempo para la gente hacer preguntas y respuestas. 10:30, pero de usted. Sí, 10:30 de nosotros. Ok, me quedan 30 minutos entonces. 9:30 en la República Dominicana. Sí, ok. Entonces, al momento de pensar en adoración corporativa, debe haber coordinación, debe haber crecimiento y debe evidenciarse que somos la morada de Dios. Repito, como iglesia debe haber edificación, debe haber coordinación, debe haber crecimiento y debe haber la evidencia de que lo estamos haciendo como la morada de Dios. Eso está respaldado por Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22. Usted lo puede leer, que somos edificados como un edificio que crece de manera coordinada y cuyo base principal es Cristo. Ok, y número 3, nosotros lo hacemos ahora como congregación. Es la tercera faceta dentro de la cual nosotros adoramos. Aquí solamente quiero hablarle de esto. Cuando pensamos en adorar como congregación, tenemos que tener solamente bien claro esto. 3 aspectos que deben estar bien claros en toda congregación: nuestra identidad y nuestra visión bien definida. ¿Cuál es nuestra identidad como congregación al momento de hablar de adoración? ¿Qué es lo que nos identifica en el área de la adoración en nuestra casa de fe? ¿Qué es lo que nos hace únicos e irrepetibles ante otros ministerios? No por jactarnos, sino porque Dios a cada uno le dio su toque de individualidad y de originalidad. ¿O no es así, amados? Dios a cada ministerio le dio un toque de originalidad. No somos clones. El brazo es brazo y el hombro es hombro. Cada uno cumple su función de manera original y de manera definida, identificando su visión y su identidad. ¿Ok? Voy a avanzar algo más para que entonces abramos un espacio a que compartamos preguntas y oremos. ¿Ok? En esta parte, yo abro la pregunta aquí. Como iglesia del Señor, en el área de la adoración, ¿a qué nos estamos enfrentando? Quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son los mayores desafíos que estamos enfrentando como iglesia del Señor, como familias de Dios y como ministerios de alabanza en el tiempo que estamos viviendo? Dígame, quisiera escucharlo porque el contexto cultural de cada uno puede ser diferente, pero ¿cuál es el mayor desafío al que nos enfrentamos en el área de la adoración en este tiempo? Por favor, déjeme saber. Para mí, la gente no se mete en el espíritu de adoración. La gente repite lo que ve en la pantalla, siguen los músicos, pero no realmente gozan y experimentan una genuina relación o conexión con Dios divinamente. Una lucha de como calentar a la gente que se levantan y realmente adoran con todo su cuerpo, toda su energía, toda su mente, todo su espíritu. Eso es algo. Yo digo, canta con manos de Barney. Entiende que se levanta la mano medio cortico así y abren su boca como un pez muriéndose fuera del agua y si sale sonido, pero no realmente adoran con ese yo quiero conectarme con Dios, yo quiero percibir su espíritu en mí, yo quiero darle a él la gloria, este es mi turno de honrar a él, dar mi ofrenda a él en mi espíritu, en mi corazón, por lo que he hecho. Agradecimiento.
algo que estamos trabajando hoy día en la iglesia, que para que la gente entienda la importancia de no solamente escuchar al grupo adorar, pero nosotros juntamente adorar con ellos. Así es, así es. A mí se me pasó decirles, amados, que la adoración es una experiencia que tiene tres aspectos. Por favor, anótelo. Es una experiencia personal. Personal. Yo, cuando me reúno como cuerpo, no dependo de lo que es el pastor James, a escuchar música cristiana del grupo. Yo necesito mi experiencia personal, sumarla a la experiencia de cuerpo. Anhelar. El Salmo 42 dice que así como el siervo se desespera, necesita, anhela las aguas porque le traen refrigerio, le traen tranquilidad, muchas cosas. Así la adoración debe ser para nosotros una gran necesidad del alma, no de la razón, sino del alma, del espíritu, saciarme de él a través de la adoración. Eso es un desafío que enfrentamos. Nos hemos acomodado mucho en el área de la adoración. Nos acomodamos a que la adoración es para los jóvenes de la iglesia y ellos son los que tocan, ellos son los que danzan. Cuando hemos aprendido aquí hoy que hay una demanda corporativa, yo uno mi necesidad a la de todos y juntos atraemos la manifestación, la expresión del Espíritu Santo en medio de nosotros. Se necesita alguien sediento de Dios, de Él, y la adoración es una ruta para nosotros conectarnos con eso. ¿Quién más? Perdón, es una experiencia personal, es una experiencia espiritual y es una experiencia transformadora. Indiscutiblemente, pastor, yo creo que si uno adoró, algo cambió, algo Dios trató con nuestro corazón. Es imposible, amado, adorar a Dios entendiendo o viendo sus atributos y ser el mismo. Es imposible. Por eso la adoración tiene un elemento contemplativo, en que yo miro a Dios desde cómo Él se me revela en la palabra o a través de Cristo. Que Dios es bueno, amoroso, misericordioso, fiel, justo, omnipotente, soberano, proveedor. Mire, búsquese todos los atributos de Dios y usted va a tener más de 100 razones, por decir una cifra, para adorar a Dios. No hay música, sigo adorando. Estoy en la casa, sigo adorando. Amén. Estoy en el carro, sigo adorando. Estoy en la cárcel, como estuvo Pablo y Silas, estoy cantando. Porque la adoración no era un tiempo de música, era parte de su naturaleza de vida. David lo dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, habrá momentos en que la adoración te va a costar desde el punto de vista que tiene que ser mayor que tus emociones. Mayor que tu sentir, mayor que tu preocupación, mayor que tu necesidad, mayor que cualquier cosa. Y aquí le comparto una experiencia que plasmé en mi libro. Yo tuve que entregar a mi padre en una clínica cuando él murió. Y mi mamá y mis hermanas en una sala compartida, cuando ya papi partió con el Señor, nosotros nos arrodillamos y comenzamos a adorar a Dios. La gente decía, oye, esto es evangélico. ¿Cuál fue mi expresión de gratitud en esa sala del hospital? Señor, hasta aquí me lo diste, gracias. Yo hubiese preferido que Él lo sanara, pero ya Dios así lo tenía determinado. Y comenzamos a adorar, nos arrodillamos, levantamos las manos, llorando, por supuesto. Pero no era, ¿por qué te lo llevaste? Y ¿verdad? Señor, gracias. Y comenzamos a cantar y comenzamos a adorar. Cuando nosotros abrimos los ojos, todo el mundo ahí estaba llorando. Decía, óyeme, ¿cómo un cristiano adora a Dios en medio de un momento como este? Le compartimos el evangelio y oramos por todos los enfermos que estaban en esa sala. Me costó toda la vida y cada vez que me acuerdo como que algo pasa por dentro. Es cuando dice, amarás al Señor tu Dios con sobre todas las cosas. Lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Es cuando la adoración cobra vida.
cuando demuestra que la adoración pasa de ser una canción a una expresión de amor por Dios. Es cuando disfrutas la abundancia, pero también disfrutas la escasez. No la escasez, cuando no tienes lo mismo que tal vez venías acostumbrado. El pastor James nos conoce nuestra historia, la pastora María. No venimos de familias necesitadas. Mi esposo y yo no venimos de familias que pasaron trabajo. Pero cuando nosotros nos casamos, decidimos hacer de nuestro matrimonio, no el del papá y la mamá. Nosotros vivimos momentos duros en Colombia y la mamá de Jennifer nunca se enteró, gracias a Dios que no está en la sala, nunca se enteró que nosotros a veces no teníamos para comer. Y mi mamá vivía a 5 casas. Yo dije, yo me casé, yo respondo por mi esposa, yo tengo que resolver. No puedo estar donde mi mamá todos los días, mami, dame, que no tengo. La adoración, hermanos, te lleva a un alto nivel de responsabilidad con Dios. Y yo recuerdo un día, Nicole cuando nació, Nicole tomaba la leche más cara del mercado. No sé, bendito Dios. Ella tomaba la más costosa. La más cara, no la máscara, la más cara. Y yo recuerdo, mis amados, que un día se acabó la leche, como pasa en todo. La diferencia estaba en que ese día no había. Y estábamos nosotros, ¿qué hacemos? Tu mamá, no, mi mamá no. Yo me voy para la iglesia. Digo, voy a la iglesia y cuando venga algo, yo resuelvo. Me fui a culto. ¿Qué hizo Jennifer? Jennifer es bastante arrestada. Arrestada en Colombia es intrépida, que no le tiene miedo a nada. Y Jennifer cogió un poco de agua, la oró y se la dio a la niña. Nicole parecía llore. Ella le dio el agua a las 7 de la noche y Nicole se despertó a las 8 de la mañana del día siguiente con 8 oncitas de agua. Yo llegué de la iglesia, dice, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó? No, oramos, adoramos. Pero, ¿qué trajiste? No puede traer nada hoy. Y la niña, no, ya se durmió. Bueno, vamos a acostarnos tranquilos, mañana será otro día. Igual, Señor, confiamos. Al día siguiente me llama una hermana, me dice, Yesid, hay una hermana de una iglesia que quiere hablar con ustedes urgente. Yo, ok, dale mi número, ¿qué pasó? Dice, hermano, mire, yo trabajo en el laboratorio de la leche Infamil, que era la leche que tomaba mi hija. Y anoche el Señor me habló en la madrugada que necesito llevarle 5 tarros de leche Infamil de los más grandes para su hija. Yo no lo conozco a ustedes, pero vino el nombre de Jennifer. ¿Usted dónde viven? Que le tengo la leche para la niña. Al día siguiente, hermano, fueron 5 tarros de los grandes, con pañales, o sea, adorar en el templo con buena música, con mucha danza, es un espectáculo. Pero adorar cuando nadie te está viendo, adorar cuando nadie nos está observando, cuando tú doblas tus rodillas y levantas tus manos en el secreto, cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, aunque mis fuerzas falten, yo te adoro. Señor, en medio de la adversidad, yo te adoro. Eso se aprende, eso no se enseña aquí en el Instituto Bíblico ni en una conferencia. Eso hay que vivirlo. El pastor James sabe cómo ha sido nuestra vida. Y si yo le cuento, mire, no se lleve de las redes sociales 100%. Nosotros hemos tenido viajes a otros países donde salíamos del país con $10 en el bolsillo. Y regresamos bendecidos con comida, con ropa, con todo lo que necesitamos. La gente nos veía en los parques Disney. Wow, me imagino que esos eventos a Jennifer le dan miles de dólares de ofrenda. No, era que el pastor, Dios lo tocaba y decía, mira, una tarjeta para que vayan a Disney. Mire, y la gente en redes lo ve a usted bien vestido, con ropa que no es suya, con un plato que no es el suyo, y la gente dice, el varón está bendecido. ¿Qué le quiero decir? Bendecir a Dios en todo tiempo es saber que cuando obedezco
lo estoy honrando. Cuando confío, lo estoy adorando. Si usted está necesitando un milagro, hermana Carola, adore. Simplemente adore. ¿Cómo Pablo le escribe a los filipenses desde una cárcel? Hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por vosotros. Por nada se afanen. Más bien todas sus peticiones lleven al Señor y den gracias, porque entonces así su mente será guardado en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, mínimo Pablo lo escribió en una playa, como hoy día, ¿verdad? En el mar, con una piña colada. No. Nosotros hemos tenido que hablar de adoración desde el dolor de nuestra alma. Jennifer ha tenido que pararse a cantar en escenarios, irse a viajar, dejando cosas sin resolver en la casa. Jennifer ha tenido que pararse a cantar, a adorar a Dios con dolores físicos que nadie sabía. Nosotros hemos tenido que aprender a creer a Dios en medio de la adoración. Son 11 añitos que llevamos enseñando esto. No lo hemos conocido todo, pero sí yo quiero decirles que hay que cambiar el chip de la adoración. Tenemos que pasar de mi adoración a la adoración de Dios, porque yo adoro conforme a Él. Conforme a Él. Si usted necesita algo, no adore para que Dios le dé. La adoración no es un intercambio. Señor, te adoro para que tú hagas. No, la adoración es algo que a Él le pertenece. Y mientras yo se la rindo como Él pide, Él decide sobre mis circunstancias y mi destino. No hay nada que Dios ya no haya visitado en su futuro. No hay nada que ya Dios no haya agendado. No hay nada que Dios ya no haya preparado. El pasado usted no lo puede cambiar. El presente no lo puede visitar. El futuro. Solamente tenemos un presente para vivirlo como Dios pide que lo vivamos. Dios nos ha llevado a una temporada en que nos ha descubierto el corazón a todos y cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿lo estás adorando en el secreto para luego ver evidencia en público? Necesitamos una adoración de 1 a miles, de adentro hacia afuera, del secreto a la evidencia en público, de lo poco a lo mucho, del anónimo al que ha sido, ¿cómo es la palabra? Promocionado por Dios. Nosotros no, los que estamos aquí no buscamos promoción, buscamos hacer la voluntad de Dios. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo termino aquí. Me faltaron cosas, amados, pero termino diciéndoles nada más que Juan, el de la Biblia, Juan el Bautista, cuando se le asignó bautizar a Cristo, Juan 1:34 al 37, usted lo lee, se me fue el tiempo. Hay 5 cosas que Juan identificó, que Juan vivió, que son elementos básicos de la adoración. Cuando Juan ve a Cristo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan le dijeron, tú no lo conoces, pero cuando tú lo veas, sobre quien vea descender el Espíritu, ese es. Juan no sabía, Juan tenía información, pero no tenía la revelación de Cristo. Y Juan, me imagino a Juan con lo impulsivo que era, mirando, observando cuál será y dónde será y cómo será, cómo vendrá vestido, porque es alguien importante. Y cuando Juan lo ve, amados, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante Juan dice, yo no lo conocía, adoraba sin conocimiento, adoración sin entendimiento, adoración sin revelación, adoración desde el talento, adoración desde la religiosidad, adoración desde una información. Mire, yo quiero decirle, yo estuve en los eventos de Marcos Witt desde el 90 y no sé cuánto allá en Colombia, en Bogotá. No sé cuántos congresos pasaron sobre mí y nunca me cambiaron algunas cosas. Porque iba detrás de lo que se veía, la música, aquí, allá, todo esto. Número 1,
En la verdadera adoración hay que identificar al protagonista de la adoración, que es Cristo. Número uno, identifica a Cristo. Cuando usted adora e identifica a Cristo, su valor, su redención, su poder, su amor, su misericordia, hermano, mire, usted se va a enfocar en Él. Lo va a contemplar a Él desde el Espíritu. Lo va a deleitar en Él. Número dos, necesita conocerlo. No se quede con identificarlo. Comience una relación directa con Cristo. El pastor James, yo puedo sacar la voz de James de donde él esté, porque lo conozco hace años. Le escucho su voz, la pastora María, sé quién es James, por su voz, porque lo conozco, sé cómo piensa, conozco parte de su corazón, como amigo, como padre, como pastor. James dejó huellas en nuestras vidas, porque hubo relación. Si usted no conoce a Cristo, se va a quedar en simple intención, mas no disfrutará de una adoración de comunión. Número tres, necesita reconocerlo. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Él es. No hay otro. No soy yo. Juan, ¿tú eres Cristo? No. ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú eres un profeta? No. ¿Quién eres tú? Soy una voz, nada más. Vengo a anunciar a uno que es mayor que yo. Vengo a hablarles de uno que va a cambiar la historia. Vengo a hablarles de uno que aunque no lo conocía, sé que él es el enviado del Padre. Reconocerlo tiene que ver con admirar a Cristo, su obra y todo lo que Él es. Nuestras adoraciones tienen que ser cargadas de admiración. Cuando usted está enamorado de su pareja, una de las cosas que es inevitable es admirarla. ¿Verdad que sí? Los que están enamorados, digan que sí todos, porque si dicen que no, se quedan callados, es problema. Usted admira la belleza, usted admira su capacidad, admira su entrega, usted admira. Eso es reconocerlo. La Biblia dice que Él es admirable. Wow. Admirable. Todo se apunta a Él. Cuarto, escucharlo. Y quinto, obedecerlo. Estos 5 factores son el eje central de una verdadera adoración. Identificar a Cristo o al sujeto de adoración, conocerlo, reconocerlo, escucharlo y por último, obedecerlo. Porque más que sacrificio, dijo el Señor, yo quiero de ustedes obediencia. No me traigan fiestas, no me traigan animales, no me traigan cultos, no me traigan congresos. No, si me vas a traer algo, demuéstramelo con tu obediencia. Demuéstramelo desde la sujeción a tu marido, la sujeción a tus padres, la sujeción a tus pastores. La sujeción, nunca se me olvida una enseñanza que el pastor James me dio, obedeciendo la primera voz. Si usted escucha la voz inicial y le obedece, usted está constituido como un verdadero adorador. Pastor, yo quiero adorar, sirva. Pastor, yo quiero adorar, ame. Pastor, yo quiero adorar, perdone. Pastor, yo quiero adorar, dé su vida por causa de los necesitados. Señor, yo quiero adorar, dele lo mejor a Cristo en la asignación que Él le ha entregado. Tal vez usted nunca grabe un CD, pero todo lo que usted hace está siendo registrado en el cielo. Tal vez usted nunca sea famoso, ni tenga live, ni se gane el millón de pesos, como decía la canción de alguien. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Tal vez usted no se gane los millones, pero tal vez podamos ser como Moisés, que todo lo que hagamos tenga impacto a las próximas generaciones. Y en el cielo se hable de usted, de sus actos como una canción. Tal vez usted no entone, tal vez usted canta enredado cada vez que usted abre su boca, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el cielo no esté viendo la actitud de su corazón. Termino diciéndole, mis amados, Cristo vino a hablar de adoración desde dos acciones, obediencia y servicio. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay gente que toca, pero no sirve. Hay gente que canta, pero no lo hacen con un espíritu de servicio. Que todo lo que hagamos desde hoy sea puesto a los pies de la cruz como una manera de honrar a Dios, de edificar su cuerpo y de servir a todo aquel que lo necesite. Entonces podrás decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y les dejo para que se lea en su casa Romanos 8:29.
A los que antes predestinó, a esto también los constituyó, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya no adoro como el pastor de hace 30 años. Ya no adoro como el que fundó mi concilio. Ya no adoro como David. Ya no adoro como aquel. Ahora adoro como el que vive en mí. Fui hecho para ser conforme a la imagen del Hijo. ¿Cómo adoraba a Cristo? Así tenemos que adorar nosotros. Ese es nuestro estándar, ese es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. Pastor James, muchas gracias. Se nota que trabaja en radio porque usted dejó justamente el minuto. Pero para nosotros, muchas gracias. Yo sé que esto quedó una honra para nosotros, quedamos corto. Te mando un mensaje por WhatsApp para que usted pueda ver lo que quiero decirle, porque Dios es grande en todo lo que hace. Mientras usted lee ese mensaje, también, si alguien tiene una pregunta, una inquietud o una expresión que darle ese tiempo, por favor, manténganse breve y corto, porque se nos fue el tiempo, pero quiero aprovecharles también que anunciar que Yesid es autor del libro que se llama Sellados para Adorar. Para adorar. Si usted quiere el diario de un adorador, pastor. El diario de un adorador, perdón. Sí, sí. Su Sí, ministerio es Sellado para Adorar. Sellados para adorar. Pero es bueno. Y también Sí, estamos escuchando mucho sus anuncios o sus programaciones que vienen por corto, 6 minutos en la mañana, que fue muy bueno devocional por mucho tiempo. Compartimos. Pero yo creo que hay mucha riqueza en esto. ¿Alguien tiene una pregunta que quiere hacer al pastor? James, nada, solamente quiero decir que gracias, mi querido pastor, por su enfoque, su concentración. Estuve escuchando con mucho detalle lo que usted enseñó y yo también a mí me encanta la escritura y gracias por ese enfoque y esa centrado en lo que es de verdad la adoración. Una de las cosas que yo siempre he pensado es que la adoración no necesita música, ese es un colateral muy importante, pero no necesita. Y es otras cosas, es la vida. Pero me encantó lo que usted compartió. Estoy muy edificado con todas estas cosas y recuerdo que tenemos que volver a lo básico, a lo principal, a lo sencillo y a lo profundo. Gracias de verdad por compartir. Me siento muy bendecido, muy edificado. Gracias de verdad. Muchas gracias. Siempre. ¿Alguien más? Querido mi amigo Pastor James, discúlpame, tengo que dar mi diario en Facebook, ya que me retiro un momento porque tengo que ir a predicar ya mismo, ¿vale? No se olvide, esta noche estamos con Richard también, esta noche a las 9. Esta noche estaré con ustedes. Sí. Gracias por eso. Okay. 9 horas de Colombia, ¿verdad? 7 horas de Colombia, 9 horas de Chile. A las 7 de Colombia. Perfecto, ahí estaré. Ok. Bendiciones, perfecto. Los quiero. Bendiciones. Chao, chao. ¿Alguien pastor, más? A mí me gustaría, frente a la pregunta que el pastor Yesid hizo de cuál es el reto, ¿no? Y creo que todo lo que hemos venido viviendo, el pastor James ha sido testigo de lo que estamos viviendo aquí en Alive, de lo que ha pasado en Colombia con el pastor Richard. Es ser ese reto de ser incluyentes, de poder que la alabanza de verdad nos lleve a que el Señor nos ama a todos, porque gran cantidad de años yo viví una alabanza que era, como decía el pastor Yesid, para los jóvenes, para la gente que no nos gusta esa alabanza, pero era más bien hecha comercialmente, más que realmente que el Espíritu de Dios estuviera en medio nuestro y que fuera incluyéndonos a todos. Entonces creo que el mayor reto que tiene los que son adoradores, no me considero, como decía el pastor, si usted no sabe cantar, no cante, porque no soy ellas. Escasamente alabo al Señor cuando canto en el baño, de resto no para nada. Pero sí creo que el mayor reto es ese, ser incluyentes, pensar en todos los demás, así como el Señor Jesús lo hacía, lo hace y nos lo muestra en la Escritura, ir más allá de esa tradición que traemos. Gracias, pastor, por esa enseñanza tan bonita. Siempre. Ahora, usted, aunque no cante, la Biblia dice que usted tiene que presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable, acepta a Dios. Sus manos, su voz, su gratitud, su amor, su cariño. Es un diario, una diaria expresión de adoración desde lo que somos ahora. El Padre nos ve a través de Cristo, nos ve en Cristo.
y en Cristo hay obediencia, hay vida, hay paz, y eso es adoración también. Bueno, mi libro, Pastor rápidamente, Yesid. el libro está en Amazon. Sí, sí, adelante. Bueno, muchísimas Miriam. gracias por esta enseñanza tan enriquecedora. Pienso que estamos viviendo unos tiempos donde necesitamos vivir la verdadera adoración y que este mensaje se tiene que difundir y transmitir a todas las naciones y de una manera, o sea, como de una manera más agresiva, poder transmitir este mensaje tan poderoso que tanto lo necesitamos para vivir esa verdadera adoración. Muchísimas gracias. Así es, así es. Yo de Dios nos está México. trabajando de adentro hacia afuera. Me México. Total. Hola, Victoria. Hola, me encantó iniciar con el pie derecho esta semana de oración internacional, porque sin adoración no podemos conocer a Dios, y me identifico al 1000 con ustedes. Yo soy músico y creo que el mayor desafío es adorar a Dios en el dolor. Adorar, como lo mencionabas, por encima de nuestras emociones, es despojarnos de nosotros y conectarnos y centrarnos realmente en Cristo, que es el verdadero motivo de nuestra canción, de nuestra adoración, y que va mucho más allá, como lo mencionabas, de la música. Preguntabas del desafío que se está viviendo hoy en día con todo esto de pandemia. Pues como ministros del altar y que estamos en la música, sabemos perfectamente que lastimosamente la mayoría de las personas no pueden adorar si no escuchan un acorde. Para ellos adorar lo han ligado a cantar, pero me encanta y he tratado también siempre de enfocar en eso, que la verdadera adoración es un estilo de vida. Entonces, súper, gracias de verdad por compartir esto tan poderoso para todos los que estamos aquí, y seas músico o no seas músico, eres un adorador nato porque naciste para adorar con el talento que Dios puso en tus manos. Es mi aporte desde Culiacán. Bendiciones. Excelente. Gracias, Victoria. ¿Quién más? Pastor, muchas gracias. Desde Ecuador estoy yo. Me parece Ecuador. maravilloso cuando Dios trae respuestas a las inquietudes de uno, y hoy todo esto que usted enseñó trajo respuesta a muchas cosas que andaban en mi mente rondando. Y también con Qué respecto bueno. a lo del desafío que tenemos nosotros, no solamente los que están encargados del área de la adoración como tal en la iglesia, sino de todos los que le servimos al Señor, es a través de la adoración establecer una conexión entre Dios y el hombre. Pero esto solamente es posible cuando en espíritu y en verdad, de manera genuina, nosotros adoramos. Y sí, mi esposo es músico y yo le decía, él no es adorador, pero en alguna oportunidad nos encargaron un ¿Por qué dices que no es adorador? porque él le parece una responsabilidad demasiado grande el hecho de adorar en alabanza. Él no hace parte de ninguna alabanza, él es músico. Y él hace música secular para otras personas, y produce, bueno. El caso es que un día nos invitaron a que él fuera el que dirigiera la alabanza, porque era como el único músico en una especie como de congreso también. Y él me decía, es una responsabilidad muy grande, y yo lo entiendo porque de verdad que es una responsabilidad grande intentar conectar a las personas con la presencia de Dios cuando tú no vives esa presencia de Dios. Cuando tú en tu corazón no hay una completa adoración en todo aspecto hacia Dios. Por eso la responsabilidad de todas las personas que amamos a Dios y que tenemos el desafío de traer más personas a los pies de Él, es poderles mostrar a otras personas que definitivamente en nosotros también se vive la realidad de la presencia de Dios. Así es, así es.
Gracias, Landis. Ahí les dejé algo en el chat. Ante el desafío que estamos viviendo, hay 3 cosas que debemos considerar: ser entendidos, estar enfocados y ser efectivos. ¿Efectivos en qué? En crear una cultura de adoración desde mi casa a mi congregación, mi ciudad, y que podamos afectar a las naciones. Pastor James, ¿puedo anunciar el libro? 1 minuto, Sí, tengo sí, tiempo. por Bien, mis adelante. amados, en el 2018 Dios me permitió escribir un libro que se llama así, El diario de un adorador. No es una autobiografía, no me interesa contar mi vida, pero sí compartimos principios que hemos aprendido desde hace muchos años sobre adoración. El libro está disponible en Amazon, Pastor Yacir Vargas, usted lo puede adquirir por Amazon. Y también en Spotify y todas las plataformas digitales están mis programas, que se llama también así, El diario de un adorador. Así que si en algún momento lo quiere recibir a través del Pastor James, canalizamos todo lo que es el audio. En las redes sociales estoy como Pastor Yacir Vargas, Jennifer Lluveres. Y aquí estamos para servirles con mucho cariño, con mucho amor, aportarles elementos, experiencias y principios básicos que nos van a ayudar a entender que adorar es más que un lugar, sino una expresión de fe, gratitud y libertad espiritual. Gracias. Muchas gracias, Yacir. Y esperamos que nosotros podamos tenerlo aquí físicamente en Chile para hacer un taller de unos días de sellados para adorar. Es buenísimo lo que hace él y despertar esta nación. Los bendecimos desde aquí de Valdivia, Chile, la tierra preciosa de este país, y también a todos aquellos que están en otros países, Ecuador, Argentina. Veo a mi amigo Santiago Palacio conectado por ahí, pastor de Buenos Aires, Juan Medina también. Veo Miriam, David y Priscila compartiendo en el campamento frío de su casa allá afuera del sol. Veo que todos están conectados de diferentes partes. Victoria, muchas gracias por esforzarse, ayudando a nosotros. Guatemala, Ecuador, España. Angie, gracias por estar con nosotros durante el tiempo de almuerzo. Con gusto, con gusto. Así que yo sé que espero que ustedes fueron bendecidos y queremos que podemos invitar que vuelva otra vez para dar más riqueza de oración. Esto es solamente de superficie. Amén. Lo bendecimos. Abren sus micrófonos, despídense unos a otros agradeciendo sus mensajes y los vemos esta noche a las 9 tiempo Chile, a las 5 tiempo Sinaloa, México. Chao, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a todos, pastores. Chao, pastor. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias por todo, pastor. Chao, bendiciones. Un abrazo a todos. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos por la noche. En la noche nos vemos. O madrugada de España, pero nos vemos. Cuenten con ello. Chao. Chao. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Saludos. Abrazos desde Culiacán, Sinaloa, a las 6:30 de la mañana.